Días para todos, estimados estudiantes de 11º grado. En este pequeño video vamos a retroalimentar la guía número 1 de filosofía, correspondiente a la primera semana del segundo periodo. Perdón, de economía, correspondiente a la primera semana del segundo periodo. Les pido disculpas. Como ustedes pueden ver, eran 5 preguntas de selección múltiple muy sencillas que quiero explicar rápidamente. La primera pregunta dice, a la derecha se presentan dos caricaturas publicadas en la prensa colombiana. ¿Qué periodo de la historia política colombiana se representa en estas caricaturas? A. La violencia política. B. El Frente Nacional. C. La Patria Boa. Y D. El gobierno de Rojas Pinilla. Miremos primero que nada las caricaturas, que era lo primero que debían haber hecho en la medida de que el punto pedía eso. Miremos las caricaturas. Y en las caricaturas podemos encontrar una cosa característica. Podemos hablar de una alusión directa a el liberalismo y los conservadores de turno, ¿sí? Entonces, en esta alusión directa a los conservadores, a los liberales de turno, podemos presenciar muerte, ¿sí? Podemos presenciar muerte de parte de los conservadores por la parca o Moira, quien lleva en su atadura a los liberales, o a su vez destrucción, violencia de los liberales por ese monstruo llamado liberalismo, al cual están afilando las uñas, como ustedes pueden ver. ¿Listo? Además de eso, entonces podemos ver que hay una violencia entre ambos partidos. Y miremos las 4 opciones de respuesta. La violencia política, el Frente Nacional, la Patria Boa y el gobierno de Rojas Pinilla. Es claro que la respuesta debe aludir a la violencia entre los dos partidos, entre el partido político y Partido Liberal y Partido Conservador. La respuesta A, como ustedes pueden ver, fue un largo periodo de violencia, ¿sí? En donde ambos partidos, el conservador y el liberal, se eh, lucharon con una guerra sin cuartel en donde, sobre todo en el campo, existía una gran violencia a los partidarios conservadores o principalmente a los liberales. Entonces, grupos de conservadores entraban a las fincas de los liberales y violaban a sus mujeres, asesinaban, mataban, etcétera, etcétera. O viceversa, los liberales se agruparon en guerrillas liberales que comenzaron a cometer atropellos a quienes eran conservadores denominados. Bien, entonces, ese tipo de violencia fue una violencia que se desató, si no me equivoco, entre los años 30 hasta la muerte de Jorge Luis Gaitán, y después de la muerte de Jorge Luis Gaitán hasta que llegó Gustavo Rojas Pinilla y pacificó el país. ¿Listo? Entonces, como ustedes pueden ver, esa sería la opción A. Concuerda con lo que necesitamos, una alusión directa a la violencia liberal y conservadora. La opción B era el Frente Nacional. Como bien sabemos, que lo expliqué en el video de la clase, en el Frente Nacional fue un periodo en donde los liberales y los conservadores acordaron un pacto que les permitió alternarse del poder durante 4 años. 4 años gobernaba un presidente liberal, 4 años uno conservador, durante 16 años, es decir, 4 periodos. Entonces, en el Frente Nacional no podemos hablar de una violencia política entre ambos partidos, sino al contrario, fue una época en donde ambos partidos buscaron una manera para no cometer actos de violencia. Entonces la B no sirve por eso, porque no hay una violencia entre ambos partidos. La C, la Patria Boa. La Patria Boa fue un periodo que corresponde al primer grito de independencia de nuestro país de 1810, en donde en un principio los criollos de Santa Fe querían tener mayor participación en el gobierno del virreinato, pero querían seguir siendo parte del imperio español. Entonces, buscaron que los gobernantes de turno españoles, y bueno, se aprovechó la invasión napoleónica a España y todo eso, entonces aprovecharon esa pérdida de poder español para tomar el poder, pero reconociendo la autoridad del rey. Pero posteriormente, ya tomado el poder, habían otros criollos que abogaban por una independencia total, no una independencia parcial de la corona española. Entonces, en esa lucha por saber si seguíamos o no a los españoles y a su vez saber si nos gobernamos centralistamente o federalistamente, es decir, si gobernábamos desde Bogotá a todo el territorio o si gobernábamos desde cada provincia, un gobierno autónomo que reconociera a un presidente que uniera, pero cada provincia tuviera autonomía, eso se llamó la patria boba, es decir, la lucha entre dos posturas, centralistas o federalistas. Bien, como tal, podemos ver que en esta lucha de la patria boba no existe el Partido Liberal y el Partido Conservador. Entonces, como no existe el Partido Liberal y el Partido Conservador en esta época de la patria boba,
que fue alrededor de 1810 a 1814, 15, mientras el Partido Liberal apareció en 1849 y después el conservador poco tiempo después. Entonces vemos que no sirve por fecha, porque ni siquiera los partidos existían. Y el gobierno de Rojas Pinilla, el gobierno de Rojas Pinilla, como lo pudimos ver, ahorita lo volveremos a tocar, fue el gobierno que desde 1954, si no me equivoco, 52, posterior a la muerte de Gaitán, asumió el poder militarmente por un golpe de Estado. Y en esa época, pues, ese gobierno logró una especie de pacificación del país porque mediante una imposición de un gobierno militar evitó que tanto el Partido Liberal y el Partido Conservador participaran directamente en el poder y a su vez evitó, apaciguó por lo menos los ánimos entre ambos partidos porque ambos partidos ya tenían un enemigo a vencer, que era el presidente de turno, que no era ni liberal ni conservador, por tanto dejaron de matarse. Entonces, vemos que ni la E sirve porque no fue un periodo de violencia entre ambos partidos. La C no sirve porque los partidos ni siquiera existían. La B no sirve porque fue un periodo que al contrario buscó la paz, un acuerdo común entre ambos partidos y permitió un gobierno que evitó esta violencia política. Entonces, como les dije, además de las caricaturas, por descarte ya hemos descartado las tres opciones, B, C y D. Por tanto, la respuesta es la A. Bueno, que quede claro. Además, si yo sé de historia, pues puedo llegar sin necesidad de descarte, pero haciendo ese descarte, pues consolido mi respuesta. Bien, voy con el siguiente punto. Lea atentamente el siguiente fragmento. Es posible y conveniente para la nación y para el conservatismo buscar un entendimiento claro y firme con el Partido Liberal sobre la única base que éste somete a su consideración a la discusión de todos los colombianos, la de que se regrese a la normalidad institucional mediante un acuerdo de los partidos tradicionales que agrupan a la casi totalidad de colombianos en sus filas, por el cual se haga imposible que el gobierno civil y nacional que haya de suceder al de las Fuerzas Armadas se conviertan en una hegemonía de partido y recaiga la noción en los peligros y las tragedias anteriores. Entonces, vemos que el artículo está aludiendo directamente al Frente Nacional, como bien lo dice la pregunta. A partir del contenido de este fragmento se puede afirmar que este pertenece al periodo del Frente Nacional en Colombia porque ya nos dicen que es del Frente Nacional, pero debemos tener claro que por qué es del Frente Nacional. Miremos las opciones de respuesta. A. El autor propone un acuerdo entre los partidos tradicionales como alternativa política ante la amenaza del fascismo, la dictadura y el totalitarismo. El autor sí es cierto que está proponiendo un acuerdo entre los partidos tradicionales como alternativa política, pero en ningún momento no está hablando de fascismo, de dictadura militar y de totalitarismos, es decir, de un gobierno caracterizado por un dominio de un partido único. Él está hablando de una alternativa que busque, ¿sí? Bueno, pues sí habla de hegemonía de partido y recaiga la nación los peligros y las tragedias anteriores, pero no está hablando de que ese dominio de una hegemonía de partido único lleva un totalitarismo, sino que después del gobierno militar llegue al poder alguno de los dos partidos y volvamos a la violencia política que estaba antes de Rojas Pinilla, ¿listo? Entonces, en este párrafo no se alude a un fascismo, una dictadura militar y totalitarismos como sí ocurrió en Europa, pero sí se alude a la necesidad de que después de este gobierno militar no se vuelva a recaer a esa violencia política que fue la que causó el golpe militar de Rojas Pinilla, ¿bien? La B, da cuenta de la voluntad de paz y conciliación de los colombianos en el periodo de la dictadura de las Fuerzas Armadas encabezadas por el general Rojas Pinilla. Es muy cierto que da cuenta de una voluntad de paz, pero no es de los colombianos, ¿sí? Ojo, porque está hablando del Partido Liberal y el Conservador, que agrupa a casi la totalidad de colombianos, como lo dice el texto, ¿sí? Dice, a los dos partidos tradicionales que agrupan a la casi totalidad de colombianos en sus filas, pero no a todos los colombianos. Entonces, la B no sirve porque alude a una totalidad de colombianos que el enunciado en el párrafo no logra unir, ¿sí? En el párrafo se está hablando es que la gran mayoría son liberales y conservadores. Y si la gran mayoría logra ponerse de acuerdo, la gran mayoría vivirá bien, pero nunca dice todos. ¿Por qué no dice todos? Porque es que no todos son del Partido Liberal o del Partido Conservador. Y en esa época ya ocurría eso, ¿bien? Por eso la B es descartada. La C, da cuenta del acuerdo realizado por los partidos tradicionales como salida a la crisis social producida por la violencia y los sectarismos bipartidistas de la década de 1950. La C
Es la respuesta, porque nos habla de los dos partidos tradicionales de aquella época, que era lo que ocurría, ¿sí? El Partido Liberal y Conservador, como les expliqué anteriormente, que habla de la búsqueda de una salida a una crisis social, ¿sí? Que venía antes del gobierno militar, ¿sí? Por la crisis de la violencia y por eso fue el gobierno militar y lo que está diciendo, oiga, leamos de nuevo, por el cual se haga imposible que el gobierno civil y nacional que haya de suceder al de las Fuerzas Armadas se convierta en una hegemonía de partido y recaiga, es decir, que vuelva la nación en los peligros y las tragedias anteriores. Él le está diciendo, oiga, de tanto gobernar uno u otro partido, eso ha ayudado a que la violencia política se perpetúe. ¿Sí? Y no debemos volver a caer en eso, no debemos volver a caer en que tanto la violencia de uno u otro bando sea la dominante, no, debemos buscar la manera de que ambos partidarios de los partidos, que son la gran mayoría de los colombianos, puedan vivir en una época de paz. Entonces, la respuesta es la C, pero miremos la D, ya descartamos la A y la B, miremos la D. El autor advierte de los peligros inherentes a un modelo democrático electoral polarizado por dos partidos políticos tradicionales antagónicos y excluyentes. Entonces, él en ningún momento está hablando de una problemática electoral, él no en ningún momento está hablando de un proceso de elecciones, no. Él está hablando en que es necesario establecer un plan, un acuerdo entre ambos partidos tradicionales que son los que poseen la gran mayoría de los colombianos. Bueno, entonces por eso la respuesta correcta sería la C. Tercer punto. Lea atentamente el siguiente planteamiento. El actual conflicto armado que enluta vastas regiones y amplios sectores de la población colombiana afecta de manera directa o indirecta a toda la nación. Somos conscientes de la nefasta influencia totalizadora de este flagelo sobre los diversos estamentos de la vida nacional. Toda guerra de hecho compromete a la población civil, destruye la economía de las regiones y subvierte los valores sociales. La guerra que desató la subversión y que nos ha obligado a responder no es una guerra de posiciones con distintivos convencionales y combatientes identificables, como en los enfrentamientos bélicos regulares. Es una guerra irregular en la cual la guerrilla se camufla dentro de la población civil. Bueno, dice la pregunta, ¿este planteamiento fue realizado por quién? Miremos, un empresario, porque señala las consecuencias indirectas del conflicto sobre la economía del país. Está diciendo, o dentro del texto, puede que esté presente, pero la centralidad del texto es hablar de que la economía sufrió ciertos efectos por el conflicto armado. Yo diría que no. El discurso que está ahí, el párrafo, dice que la guerra obviamente afecta a todos los sectores de la sociedad, pero no está hablando específicamente del económico. Por tanto, la A no sería. La B, un congresista, porque señala las consecuencias del conflicto armado y la necesidad de crear un marco jurídico para la paz. No habla en ningún momento de un marco jurídico para la paz, no habla de las consecuencias del conflicto. Bueno, sí habla de las consecuencias del conflicto armado, pero no habla de la necesidad de crear un marco jurídico para la paz. Entonces ya por eso la B no sería. La C, un investigador, porque se muestra externo al conflicto y califica la confrontación como de carácter irregular y poco convencional. Totalmente falso, porque como bien lo dice, ¿sí? Habla en un modo personal. Entonces no está diciendo que el conflicto armado sea externo a él, sino al contrario, que es un actor más del conflicto. ¿Por qué? ¿Dónde se lee eso? Cuando dice la guerra que desató la subversión y que nos ha obligado, cuando está hablando es en nos, está hablando en tercera persona, perdón, primera persona del plural, si no me equivoco. Es decir, nosotros, ¿sí? Nosotros, cuando digo nosotros, yo hago parte de esa colectividad. Cuando dice nos, ¿bien? Entonces, solo por eso la C es descartada. Y la D, un paramilitar, porque afirma que fueron las acciones de la guerrilla las que obligaron a su organización a involucrarse en el conflicto. Como bien nos dice, la clave para entender esto era cuando dice toda guerra, la guerra que desató la subversión y que nos ha obligado a responder. Como yo les decía en clase, tenemos durante el conflicto armado colombiano un surgimiento de, un momento, durante el conflicto armado colombiano tenemos el inconveniente que primero fue el nacimiento de unas guerrillas que le declararon la guerra al Estado, ¿sí? O al gobierno, a los gobiernos de turno, porque según ellos no tenían la capacidad de otorgarle a la población en general un estado de bienestar idóneo a partir
el marco legal normativo vigente, ¿listo? Es decir, que quienes estaban en el poder se estaban aprovechando de unas leyes que no eran suficientes para el beneficio de toda la población. Por eso se levantaron en armas, por una equidad social, justicia, bueno, y pues ya sabemos cómo ha terminado esta situación. Vino una respuesta de personas que se vieron afectadas por esta lucha guerrillera, y esta lucha guerrillera fue enfrentada primero por el Estado, pero a su vez por personas particulares que hoy en día conocemos como paramilitarismo, es decir, personas que apoyan las fuerzas militares, ¿sí? Pero no solamente es un apoyo moral, sino un apoyo logístico, un apoyo militar. Y pues sabemos hoy en día que la historia del paramilitarismo fue financiada, pues hay serias acusaciones que que ganaderos, que mineros y esmeralderos, personas que se veían afectadas por el accionar de la guerrilla por las vacunas y demás cosas que cobraban las guerrillas, pues organizaron grupos que fueron poco a poco creciendo y se volvieron autosuficientes, y estos grupos enfrentados directamente a las guerrillas, pues trayendo todas las consecuencias que ya hemos escuchado, llamados paramilitarismo. Bien, por eso sería esa la opción de respuesta correcta. Hay estudiantes que cayeron en cuenta de revisar la fuente y eso es muy bueno, los felicito por eso. Si pues si buscaron literalmente en internet, eso es bien, pero si yo miro la fuente, tomado de otra mirada del conflicto, Wikispace, bueno, discurso Carlos Casta, entonces si yo tomo la fuente y la busco en internet, o miro nada más el link aquí alusionado, me doy cuenta que está hablando de Carlos Castaño. Y muchos me respondieron eso, porque esto hace parte de un discurso hecho por Carlos Castaño. Carlos Castaño, como ustedes bien saben, fue uno de los fundadores del paramilitarismo y máximo jefe militar, muy reconocido porque dio la cara al país públicamente por medios televisivos, por diferentes entrevistas a periodistas, y hacía eso, justificar la lucha armada paramilitar a partir de unas necesidades ideológicas en torno a una salvación a la patria para que la guerrilla no tomara el poder y llevara al país al caos, según él. Bueno, entonces, claro, él reconocía pues el actuar paramilitar, pero pues decía que el fin justifica los medios, básicamente. Entonces, muy interesante cómo él lo expresaba. Obviamente, hay que analizar su discurso, ¿bien? Entonces, esa sería la respuesta correcta y por qué. Cuarto punto. En el contexto de la crisis económica que experimentó el país a finales de la década de 1990, el gobierno colombiano estableció una serie de acuerdos con el Fondo Monetario Internacional que contemplaban la ejecución de medidas tales como reforma estructural del sector público, fortalecimiento del sector financiero, reducción del gasto del gobierno central, reforma pensional, protección al libre comercio, extensión del impuesto al valor agregado, participación del sector privado en servicios de infraestructura, flexibilización laboral, mayores condiciones legales para la inversión extranjera en explotación petrolera y minera, y privatización de bancos estatales y empresas públicas del sector energético y de telecomunicaciones. Estas medidas pueden catalogarse como neoliberales en tanto que muchos en la respuesta me respondieron bien, pero la justificación se quedaron con el discurso de crisis económica y hablaron que era necesario quitar la crisis. A mí no me interesaba que me hablaran de la crisis económica. A mí lo que me interesaba es que me fundamentaran por qué estas medidas son neoliberales, porque es algo que está diciendo el enunciado, está diciendo, oiga, estas medidas son neoliberales, pero ¿por qué? Miremos las opciones de respuesta. Implican un manejo arbitrario de la dinámica económica del país por el gobierno nacional. Sí es cierto, o bueno, depende del punto de vista que se vea, que diga que se va a ver un manejo arbitrario es falso, porque hay una postura clara del gobierno. Hay que privatizar y hay que dejar que la economía tenga poca o nula intervención estatal. Entonces, es una postura totalmente pasiva, pero es una postura. Y eso no implica que sea algo arbitrario, no. Es claro a partir de las políticas que el Estado está tomando. ¿Cuál es? La de prácticamente, a partir de lo que dice el Fondo Monetario Internacional, dejar que la economía privada sea la que más surja. Bien. Entonces la A por eso no sirve. La B, plantean una mayor presencia del Estado en el sector productivo como agente administrador. Contrario, la B es todo lo contrario a lo que se propone en este texto, porque lo que nos está diciendo es que vamos a entregar todo. El Estado va a dejar de invertir, va a fortalecer el sector financiero, pero ¿cómo lo va a hacer? Va a reformar las pensiones, protección al libre comercio, va a subir impuestos, va a dejar que el sector privado participe en todos los sectores que antes participaba fuertemente el Estado. ¿Listo? Entonces la B estaría contrario estaría en contra de todo lo que dice el enunciado, por eso no es.
La C, implica la injerencia de instituciones financieras extranjeras en la política económica interna. Claro, todo este enunciado es parte de las políticas que el Fondo Monetario Internacional quiso aplicar y pues de hecho el país las aplicó, pero no quiere decir que demás instituciones estén ahí participando abiertamente, o por lo menos el texto no nos lo deja ver. Entonces la C está fuera de contexto por ese aspecto. Y la D, busca reducir el tamaño del Estado y su participación en la regulación de actividades económicas. Si ustedes me hubieran argumentado retomando a cada uno de estos aspectos y dando cuenta que lo que busca el Estado es sencillo, es neoliberal, porque como se puede apreciar en todo lo enunciado, vemos que el Estado hace una entrega total del sector financiero, del sector de infraestructura, del sector de pensiones, buscando que el sector privado participe como actor principal en todos los sectores económicos del país. Una respuesta semejante a esa, validando lo que ahí está escrito, en donde el sector privado se apropia de todo lo que antes el Estado tenía, era la que uno esperaba en torno a una justificación de una política neoliberal. Porque recuerden, neoliberalismo es una postura política económica que busca que el Estado no tenga ninguna intervención en la economía. Busca que la economía fluya flexiblemente, busca que la economía no sea regulada y en teoría, si no hay regulación, la economía crece, algo que es muy debatible. Bueno, quinto y último. Considera el siguiente fragmento extraído de un Plan Nacional de Desarrollo de México. La productividad no solo se incrementa con las grandes reformas estructurales. El proceso de crecimiento del país también se puede y debe impulsar desde los sectores privado, social y desde los órdenes de gobierno. En ese sentido, esta estrategia plantea que la administración pública federal busque el incremento de la productividad mediante la eliminación de trabas que impiden el funcionamiento adecuado de la economía, promoviendo la creación de empleos, mejorando la regulación y de manera especial simplificando la normatividad y trámites gubernamentales. Tomado del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, Gobierno de los Estados Unidos de México. ¿Con cuál de los siguientes modelos es afín esta propuesta para mejorar la productividad económica? Entonces el enunciado dice, oiga, hay un problema económico, necesitamos que haya más producción. ¿Qué hay que hacer? ¿Sí? Dice, impulsemos el sector privado, social, desde todos los órdenes del gobierno, primero. ¿Sí? ¿Qué es lo que se debe hacer para esta estrategia? Debe haber un incremento de la productividad mediante la eliminación de trabas, ojo, que impiden el funcionamiento adecuado de la economía. Promover la creación de empleos, mejorando la regulación, es decir, hay que cambiar el modo como se está regulando la economía y de manera especial simplificando la normatividad y trámites gubernamentales. Dice, ¿con cuál de los siguientes modelos es afín esta propuesta para mejorar la productividad? A, con el socialismo, porque busca que el Estado tenga un control de la economía. Falso, al contrario, el enunciado me está diciendo, oiga, hagan menor regulación, simplifiquen todo lo que el Estado hace dentro del sector económico. Entonces, una postura socialista busca regular lo mayor posible la economía para que el Estado sea un actor activo de ella, algo que esta propuesta de productividad no tiene. La B, con la monarquía, porque centralizan las decisiones económicas en el jefe de Estado. No nos están hablando nada de jefe de Estado, nada. Nos están hablando de posturas económicas. Entonces, la B está fuera de contexto. La C, con el neoliberalismo, porque restringe el rol del Estado a la protección del mercado. Como ustedes pueden ver, esa sería la respuesta correcta, porque lo que nos están pidiendo, el Estado deje de estar metido en la economía, simplifique, desregule, cree más empleos, deje que la economía produzca por sí sola, ¿sí? ¿Por qué? Ejemplo hoy en día en nuestro país. Un empresario, desde que menos impuestos le cobren, supuestamente, porque es muy debatible, tiene más dinero para reinvertir en su empresa y por tanto esa empresa va a crecer más. Entonces el Estado tiene que eliminar los impuestos a esos empresarios para que ellos puedan crecer más. Y si esa empresa crece, el país va a crecer porque va a tener mayor desarrollo económico. Esa es una teoría. Las D, con la democracia, porque invita a todos a tomar parte de las decisiones económicas. Aquí no se hable nada de participación democrática, de que toda la sociedad tenga que eso, nada, no se está diciendo absolutamente nada en este enunciado. Entonces, por tal motivo, la respuesta correcta sería la C, porque tanto la A, la B o la D no tienen nada que ver con la propuesta de esta decisión productiva que en el Plan Nacional de Desarrollo de México de aquella época. Bueno, entonces,
No siendo más, les deseo lo mejor, espero que estén muy bien. Quedo atento a cualquier duda, sugerencia, corrección. Recuerde que también soy humano y me puedo equivocar. Bueno, un feliz día, les deseo lo mejor. Que estén muy bien.